Quiero el nombre de... Y pues ya, entonces mi mamá, o sea, ya estábamos por ir, ¿no? Y entonces, Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y usted? También bien, gracias. Qué bueno. Vamos a ver cuántos llevamos. 6. Vamos a esperar a que entren un poquito más para empezar. Porque pues hoy, como buen miércoles, nos toca teoría. Entonces vamos a hacer... Sí, vamos a seguir con las diapositivas que estábamos viendo la última sesión, el miércoles anterior. Espero que acabemos hoy para dedicarnos a problemas también. Ok, pues si gustan, vamos comenzando. Y vamos a esperar a que se incorporen los demás. Sí, profe. ¿Sí? Vamos a retomar un poquito de lo que estábamos viendo. ¿Sí? Estábamos viendo la influencia del catalizador en los equilibrios. Es muy importante que el calor de reacción en una reacción catalizada es el mismo que el que de una reacción no catalizada. Y que el catalizador siempre va a respetar la termodinámica, es decir, la conversión al equilibrio no se verá afectada por la presencia de un catalizador. Quiero que quede muy claro que existe una constante de equilibrio termodinámica y existe una constante de equilibrio cinética. La diferencia entre ellas estriba en que ambas las dos relacionan la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos. En la termodinámica, tanto reactivos como productos están elevados a su coeficiente estequiométrico, mientras que en la cinética están elevadas a su orden de reacción, es decir, es otra propiedad completamente diferente. ¿Se pueden relacionar? Sí, y se puede pasar de una a otra, sí, también, pero no son las mismas. Entonces, la conversión al equilibrio con una reacción catalizada siempre será la misma. Lo único que sí, es muy claro ver aquí, que el equilibrio, ¿sí?, se alcanza en un tiempo menor. Uy, ¿qué es esto? Déjenme probar esto. De todos modos, estamos esperando que entren los demás compañeros. Si están de acuerdo, porque déjenme ver, a ver, déjenme ver. Sí, somos 7. ¿Tienen clase, digo, tuvieron examen ahorita o algo así? No. No, bueno, No, profe. Ok, entonces aquí podemos ver cómo con catalizador se alcanza el máximo de conversión en un tiempo menor, ¿sí? Lo mismo ocurre, ¿sí?, cuando son dependientes de la temperatura.
tenemos una conversión al equilibrio, ¿sí? Y en función de la temperatura, la conversión, este es su perfil, la conversión al equilibrio, y esta sería la curva de la reacción con catalizador. Es decir, se alcanza a una menor temperatura, ¿sí? El máximo de conversión, mientras que sin catalizador ni siquiera se llega a esa conversión, aunque no la rebasa, obviamente estamos hablando de que la conversión al equilibrio es la misma, se alcanza un % mayor de conversión a una menor temperatura con el catalizador. ¿Sí? En reacciones que son consecutivas, ¿sí? Como sabemos, tenemos una K1 que nos relaciona a un primer paso, donde existe un intermediario, ¿sí? Este sería el comportamiento de nuestro intermediario, nuestro reactivo y nuestro producto. En este caso, altera los valores de las constantes de velocidad. De todas las constantes de velocidad se ven afectadas por la presencia de un catalizador. Entonces, ahora sí ya le entramos aquí. Esto sí ya es nuevo. Y yo creo que sí ya. Déjenme ver a qué hora son. Sí, ya son 5 minutos, son 6 minutos. Yo creo que ya. Yo creo que ya empezamos entonces. Nos quedamos en esta. No sé si recuerden que vamos a comenzar a ver lo que son los catalizadores. Ya habíamos visto catálisis homogénea, estuvimos hablando de la catálisis homogénea, que puede ser ácido básico, y de las ventajas y desventajas con respecto a la homogénea y la heterogénea. En este caso, la que más nos preocupa y la que más problemas presenta para su modelado es la heterogénea, debido a que se presentan problemas de transporte, tanto de masa como de energía, ¿sí? Existen fenómenos difusivos y aparte, como son multifásicas, existen problemas con las absorciones y calores de absorción y de desorción. Por lo tanto, entrémosle pues a la catálisis heterogénea y vamos a comenzar a ver la síntesis de los catalizadores. Los catalizadores para cinética heterogénea pueden ser de dos tipos, másicos o soportados. ¿A qué se refiere con másicos? Bueno, pues los másicos van a estar constituidos únicamente por la fase activa, es decir, por el metal, por la fase activa, quedamos que era la fase cristalográfica del metal que era activa. Entonces, pueden ser ejemplos de ellos, pueden ser el níquel Raney, que no es otra cosa más que níquel mesoporoso, ¿sí? Ese níquel se hace metálico, simplemente es espuma, ¿sí? A nivel nano, y queda con una gran área superficial. Mallas de plata, así como lo oyen, son mallitas, son telitas así de plata, ¿sí? Mallitas. Y esas se utilizan como catalizadores. Vanadatos de fósforo, solo metal. Nitruros de molibdeno, de tungsteno, de cobalto, o carburos de molibdeno o de vanadio. Esos podrían ser los másicos, están constituidos única y exclusivamente por la fase activa. Mientras que los catalizadores soportados son de los que hemos estado hablando y del triangulito que les presenté la última vez, que están constituidos por metales nobles y esos se retienen en la superficie de un sólido, y para poderlos dispersar correctamente necesitamos que ese sólido tenga un área superficial grande. Ejemplos de ello, podríamos mencionar que el platino, sabemos que el platino es caro, de hecho es más caro que el oro, entonces hay que cuidarlo, y por lo general, chistoso, ¿no? Pero, por ejemplo, en las refinerías donde se utilizan catalizadores de platino, los proveedores de esos catalizadores, pues obviamente llegan, montan el catalizador y terminando su fase activa, terminando su servicio del catalizador, retiran el catalizador y por lo general ellos rentan el platino para esos catalizadores. Pero bueno. Entonces, el platino se puede soportar sobre mordenita, que es un tipo de zeolita. También, quiero ver si me da tiempo para platicarles un poquito de las zeolitas. O puede ser un bimetálico, este es un monometálico soportado sobre una zeolita. O puede ser platino renio, también sobre mordenita. O puede ser un bimetálico, platino renio, montado sobre un doble soporte, ¿sí? Que puede ser mordenita con alúmina. O simplemente puede ser un platino sobre circonia, que la circonia se considera un superácido. Es muy, muy, muy ácida este soporte.
Ahora, los métodos de síntesis para los catalizadores existen básicamente 3. Uno, son los más ocurridos, no son los únicos, pero son los más ocurridos. Uno es la precipitación, es decir, yo tengo mis metales en solución y lo que hago es modificarles el pH para que precipiten y se forme el catalizador como tal. La activación de arcillas, eso lo vamos a ver también porque son las arcillas, las zeolitas son un tipo de arcillas, ¿sí? Que son las zeolitas naturales o zeolitas sintéticas. Se pueden activar para dar una fase ácida y de ahí depositarles el catalizador, o puede ser por el método sol-gel. Por ejemplo, para activar una zeolita natural, ¿sí? Por ejemplo la mordenita, las zeolitas son, haga de cuenta que son rocas, ¿sí? Son arcillas. Lo primero que se hace es una molienda, se muele, se tritura, se pulveriza, y posteriormente se le hace un intercambio iónico con ácido clorhídrico o ácido nítrico. Es decir, la mordenita natural viene con un contrayón que es el sodio, naturalmente. Y nosotros, al hacerle pasar ácido clorhídrico, lo que ocurre es que hay un intercambio iónico. Por un lado, sale en la solución NaCl y la mordenita se queda con el protón. Es decir, es una acidificación de la mordenita y un intercambio iónico sobre la superficie. Después de que ya está activada con la fase ácida, se le hace la impregnación de platino, que viene en solución. Después se seca a 125 grados y posteriormente se calcina a 350 para que adopte la fase regular de un catalizador. Ese sería un proceso natural para una activación de una zeolita, ¿sí? La mordenita ácida, pues es un material ácido que es activo en reacciones que requieren formación de ion carbonio, ¿sí? La parte ácida tiene la particularidad del craqueo y de generar iones carbonio. Ahora, por el método de sol-gel, el básico sería este, ¿no? Por ejemplo, para preparar una síntesis de una zirconia, que va a soportar el tungsteno. El método de sol-gel, en este caso, primero lo que vamos a hacer es, con propóxido de zirconio, a temperatura ambiente y en ambiente de nitrógeno para que no se oxide, se homogeniza la solución de propóxido de zirconio por 2 horas, ¿sí? Después de eso se lleva a cabo una hidrólisis, es decir, hagan de cuenta que el metal, tengo metales, ¿no? Que en este caso sería el zirconio, y lo tengo como propóxido. Cuando yo le hago la hidrólisis, lo que hago es agregarles OHs, ¿sí? Entonces lo que hace es que adopta, dependiendo de su valencia, puede adoptar esto, ¿no? 2 OHs, o 3 o 4, dependiendo de su valencia del metal. Entonces, esto es la hidrólisis, la estamos hidrolizando. Después se agita constantemente, ¿sí? Y se deja añejar. Entonces, supongamos que por acá tenemos otro metal con su OH. Lo que ocurre aquí es una deshidratación, ¿sí? Y lo que nos genera son metal, oxígeno, metal, y esto son óxidos metálicos que nos sirven para el soporte. Para eso se deja añejar, después se seca por 16 horas a 110 grados. Ya una vez que está seco, estos óxidos metálicos, se incorpora el tungsteno con MTA. El MTA no es otra cosa más que es un nanocompuesto mesoporoso de titania, ¿sí? Al 13 al 19%. Después se seca por 16 horas a 110 grados centígrados y posteriormente ya se calcina a temperaturas pues bastante altas, ¿no? Que van de los 625 hasta los 825 grados centígrados por 4 horas en atmósferas de aire. Ya no me interesa porque aquí ya está el enlace de los óxidos metálicos estructurados como yo los quiero. Ahora, ya una vez que se sintetizaron los catalizadores, ¿qué estudios le debemos de efectuar a un catalizador para conocer sus propiedades? Tenemos que caracterizar nuestros catalizadores. Recordemos que son sólidos, que son de un área superficial grande. Necesitamos asegurarnos de que sean estables térmicamente, mecánicamente, químicamente y que tengan las propiedades que necesitamos.
Por lo tanto, les presento una tablita que sería la de la caracterización de los catalizadores. Una vez que ya tengo yo mi catalizador, lo que debo de hacerle son 4 pruebas básicas, elementales. Por un lado, debo de determinarle sus propiedades térmicas, ¿sí? Propiedades texturales, las propiedades estructurales y las propiedades ácido-base. Eso es lo mínimo que necesito yo y es suficiente para poder caracterizar bien mi catalizador. Ahora, ¿cómo voy a hacerle yo estos ensayos y a qué se refiere cada uno de ellos? Para determinar las propiedades térmicas, es decir, que sea estable a la temperatura que lo queremos someter a la reacción, que tenga una estabilidad térmica y más aún, que no existan cambios de fase cuando se eleva la temperatura. ¿A qué me refiero con cambios de fase? Bueno, puede pasar de un empaquetamiento, digamos, cúbico a un empaquetamiento hexagonal y cambiar sus propiedades completamente. Eso se lo voy a explicar un poquito más adelantito. Entonces, para las propiedades térmicas, básicamente con 2 ensayos sería lo mínimo que necesitaríamos. Por un lado es un TGA, que es un análisis termogravimétrico, y por el otro tenemos un térmico diferencial, que es un DTA, ¿sí? Un DSC, como le llaman también. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto de este análisis. Las propiedades texturales se refieren al área superficial, diámetro de poro, volumen de poro, y eso se logra a través de isotermas de absorción con nitrógeno, ¿sí? En equipos especiales. La otra propiedad, que son las propiedades estructurales, para empezar, para determinar su estructura cristalina, que es lo que les estaba comentando con respecto a sus cambios de fase, para saber en qué fase está y saber cómo está su estructura cristalina, si es un sólido amorfo, si es un sólido periódico, si es un sólido cristalino, tenemos que hacer difracción de rayos X, ¿sí? Déjenme regreso, perdón. Difracción de rayos X, con eso vamos a sacar su estructura cristalina y su tipo de empaquetamiento. Por otro lado, para conocer su morfología, ¿sí? Podemos utilizar microscopía electrónica. En inglés o en español. Bueno, en esta microscopía electrónica puede haber 2. Una que es la microscopía electrónica de barrido y la otra que es la microscopía electrónica de transmisión, ¿sí? La última es un poco más poderosa que la primera y con esa podemos obtener imágenes incluso de hasta un Armstrong, con magnitudes de un Armstrong como escala. Ya una vez que sabemos cómo está su estructura cristalina, podemos también determinar sus propiedades ácido-base. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues por descomposición de algún alcohol, ¿sí? Que se conozca, ¿sí? Podemos definir si es ácido o básico. Podemos hacerla reaccionar con un alcohol ya bien conocido. Por otro lado, tenemos un ensayo que es un TPD de amoníaco y ese nos va a dar la acidez total. ¿Qué quiere decir TPD? Es desorción, ¿sí? A temperatura programada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tengo mi sólido, ¿sí? Y yo lo pongo en contacto con el amonio, perdón, es ion amonio, esto es amoníaco, es amonio, ¿sí? Y obviamente como trae un par electrónico aquí el nitrógeno, se va a agregar a los sitios ácidos. Lo que va a ocurrir ahora es que yo lo voy a hacer una desorción. Sabemos que al agregar temperatura comienzan a desorber los sólidos, ¿sí? Y como programo rampas de temperatura, voy obteniendo desorción del amonio y voy cuantificando mi acidez total. Para sacar la basicidad total, pues lo que hago es agregar ahora un CO2 y también le aplico una desorción termoprogramada. Y ya es lo mismo, nada más que ahora vamos sobre los sitios básicos, ¿sí? La absorción de la piridina recuerdan que es un anillo, ¿sí? Con un heteroátomo de nitrógeno, y ese nitrógeno también trae su par libre, y ese nos va a dar la naturaleza de los sitios ácidos, porque el amonio reacciona tanto con los ácidos de Bronsted como los ácidos de Lewis. Y la piridina solamente va a dar para los ácidos de Lewis. Entonces, con esto podemos sacar nuestras propiedades ácido-base, ¿sí? Incluso hasta cuantificar los sitios ácidos que tenemos.
Y posteriormente podríamos hacer una titulación, como lo han hecho siempre, ácido base, ¿sí? Para determinar la acidez total. Ahora vamos a abundar un poquito en lo que son las propiedades térmicas. Hasta el último les pongo las propiedades, las texturales, que son la difracción de rayos X, les muestro un difractograma, y las isotermas de absorción. Pero ahorita el TGA, se llama así, Thermogravimetric Analysis. ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues tienes un aparatito, ¿sí? Que es una celda, que está aislada del medio, donde tú tienes una pequeña balanza, ¿sí? Es por eso que es gravimétrico, y colocas una pequeña cantidad de muestra, ¿no? Y lo que hace es que registra el cambio de peso de esa muestra, de nuestro caso, de nuestro catalizador, en función de la temperatura. Yo lo estandarizo a que mi 100% es la muestra que yo puse, y de ahí comienzo yo a elevar la temperatura y voy analizando los cambios de masa que sufre mi muestra con respecto a la temperatura. Es decir, este es un típico termograma para un polímero. No puse para un catalizador, pero un polímero no sirve de mucho, ¿no? La de los catalizadores se ve más interesante, pero bueno, este nos sirve como muestra. En este primer rampita que tenemos aquí en este pequeño hombro, si vemos que está por arriba de 200 grados, hasta aquí, tenemos una pérdida del 4.4% y son compuestos altamente volátiles. De aquí hay una pérdida bastante acelerada hasta que se frena, ¿sí? Y ocurre entre 250 aproximadamente, hasta por 350 grados centígrados, y esto corresponde a compuestos de baja volatilidad. Para eso nos sirve un termograma. Después de aquí, ya comienza un decaimiento un poco más lento hasta que llega a este punto, y todo esto es lo que se refiere a una combustión. Esto seguramente lo hicieron en la atmósfera de oxígeno, y lo que están hablando ya es una oxidación, y el residuo ya no es otra cosa más que cenizas. Entonces, si nosotros vamos relacionando estas pérdidas másicas con nuestra fórmula química supuesta, y vamos correlacionando la estequiometría, y más aún, como lo hacemos en atmósferas, digamos, es un cuadrito, es un recipiente, ¿sí? Donde aquí adentro ponemos la muestra y lo cerramos y le hacemos pasar un gas. Lo podemos hacer en atmósferas de nitrógeno, en atmósferas de oxígeno, o en atmósferas de aire, o en algún otro inerte, ¿sí? Y a la salida podemos acoplarle una cromatografía de gases para obtener cromatogramas y saber qué especies son las que se están generando por la descomposición de nuestro catalizador en este caso. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Sí. Cualquier cosa me dicen, por favor. Ok, entonces, el otro análisis térmico, ¿sí? Es el térmico diferencial, o DSC. También le llaman en inglés es DSC, ¿sí? Differential Scanning Calorimeter. Entonces, este indica los cambios estructurales sufridos por el catalizador en función de la temperatura. ¿Cómo se lleva a cabo estos análisis? Bueno, igual tenemos nuestra celdita, ¿sí? Y aquí le vamos a agregar también temperatura. La única diferencia es que en lugar de meter una muestra, vamos a meter dos. Una, nosotros va a ser bien conocida, va a ser una de referencia y nosotros sabemos su comportamiento con respecto a la temperatura, ¿sí? Y la otra es nuestra muestra. Por eso se llama diferencial, porque lo que nos registra es la diferencia del comportamiento de uno con otro. Es decir, le aplicamos una potencia térmica aquí, y yo sé de acuerdo a esa potencia térmica cómo tiene que responder la temperatura, ¿sí? Y más aún porque tengo un estándar y yo sé que al aplicarle una potencia responde la temperatura, y entonces yo aplico potencia y responde la temperatura y se va manteniendo. ¡Pum! De repente hay una caída, o sea, yo agrego, ¿sí? Potencia, y no me da temperatura, sino que se baja aquí en este punto, y esto ocurre para una transición vítrea, por ejemplo. Sigo con el polímero para que no haya problema. Entonces esto me refiere como que ya fundió. De aquí se sigue, y posteriormente a una mayor temperatura hay una cristalización. Después se funde ese cristal,
y después se entrecruza. Aquí hay un cambio de fase, ¿sí? Todos estos cambios que me simbolizan, arriba exotérmico, abajo endotérmico. Aquí absorbe temperatura para fundirse, absorbe temperatura también para una transición vítrea, libera cuando se cristaliza, libera cuando se entrecruza, y hasta el último, esta es una reacción exotérmica, altamente exotérmica, porque a estas temperaturas lo que está haciendo es generar calor, ¿sí? Generar calor, porque se está oxidando, es decir, se está consumiendo, ¿sí? Ahora, las propiedades texturales, ¿sí?, se determinan por absorción física de nitrógeno, usando el método de Beth. Sí, ya están llevando fenómenos de superficie, o ya la llevaron, ¿verdad? Sí, profe. Ya conocen las isotermas del Beth, de Brunauer, Emmet y Teller. Bueno, pues con esas, ¿sí?, vamos a poder definir de acuerdo a nuestro perfil de nuestra isoterma, ¿sí? ¿Y por qué se llaman isotermas? Pues porque son a la misma temperatura, variando la presión. Y esa presión no es otra cosa más que la concentración, en este caso de nitrógeno. Yo, sabiendo el área superficial que ocupa el nitrógeno en la superficie de mi catalizador o de mi superficie, puedo definir el área superficial. De acuerdo a estos lazos de histéresis, es decir, voy absorbiendo y de repente, al llegar a este punto, lo que hago es que me regreso, ¿sí? Me regreso. Ya viene por ahí el pan. Hay biscuits calientitos, pero bueno. Ajá. Entonces, cuando yo hago este regreso, yo esperaría que se regresara por el mismo camino donde fue, pero no. Esto pequeño se llama lazo de histéresis. De acuerdo a estos lazos de histéresis, pueden ser tan estrechos como este o tan grandes como este otro, y eso me va a dar una referencia de la forma en que tienen los poros, ¿sí? Podemos calcular el diámetro de los poros y podemos calcular el volumen de los poros. Bueno, ¿y cómo sería eso? Más o menos les cuento, ¿no? Por ejemplo, hagan de cuenta que esta es la superficie del catalizador y aquí tengo un poro, ¿no? Así, lo estoy exagerando, ¿no? Entonces, suponiendo que tengo yo a mi nitrógeno, voy agregando. Cuando está subiendo la presión, lo que estoy haciendo es agregar, ¿no? Estoy poniendo nitrógenos. Entonces, lo que hace es que se va llenando, 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 se va llenando. Aquí la superficie, ¿no? Aquí ya se llenó. Esta es la primera monocapa. Y después le sigo dando más y sigue otra capa, ¿sí? Sigo otra capa. Pero fíjense lo que ocurre aquí. En esto ya se saturó, es decir, esta parte ya se licuó, ya está líquido el nitrógeno aquí adentro, si están de acuerdo. Ya estoy en este punto. Cuando yo comienzo a desorber, es decir, a bajar la presión, pues los que se van, ¿sí? Voy a ir borrando. ¿Sí? Se va este, 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 se va este. Pues sí, se están yendo. Pero en este punto... Ah, caray, ya se me... Permítame. ¿Sí? En este punto, para que se vayan estos, pues necesito bajar aún más la presión, porque aquí ya tenemos, ¿sí?, problemitas, porque ya se licuó, ya existe una transición de fase. Esa energía y esta forma me puede y me permite calcular el diámetro de poros, ¿sí? Entonces, los tipos de las isotermas de Brunauer, Emmet y Teller, pues son más o menos así, ¿no? Una es la monocapa de Langmuir, la 2 es multicapa anisótropa, ¿sí? La tipo 3 es multicapa isótropa. Este término de isótropo o anisótropo, ¿sí lo manejan ustedes? ¿Sí lo conocen? ¿Sí saben a qué se refiere? No, No, profe. ¿No? No. Bueno, eso tiene que ver justamente con la dirección. Es decir, yo tengo un... Oye, se me está acabando el tiempo. Sí. Cualquier sistema que yo tenga, ¿sí?, yo puedo decir que es isótropo si para cualquier camino que yo tome, derecha, izquierda, arriba, hacia abajo, es igual, ¿sí?
Cuando hay preferencia en alguno de los sentidos son anisótropos, ¿sí? Es decir, multicapa anisótropa y multicapa isótropa. Para cualquier punto se va a absorber igual, ¿sí? El tipo 4 es un sólido poroso, es este. Este de tipo 1 y tipo 2 y tipo 3 corresponden a la forma en que tienen los poros, ¿sí? Y este también es un sólido poroso. ¿Y cómo lo sé? Pues por estos lazos de histéresis que existen, ¿sale? Ahora, vamos a analizar esto de la superficie porque es muy importante para entender el fenómeno de la catálisis, ¿sí? Si yo tengo una superficie así, una barra como es esto, sólida, podemos calcular su área superficial expuesta, es decir, su superficie libre, ¿no? ¿Cómo? Pues yo calculo el perímetro, ¿sí? Calculo esta área y de aquí con la longitud puedo yo calcular, como si estuviera desdoblando esto, puedo calcular esta área, toda esta, ¿sí? Con el perímetro, por la longitud, y con eso ya tendría mi rectángulo y mis dos caras, y con eso yo tengo la superficie y tengo una área superficial expuesta, ¿no? Una superficie aquí. Sin embargo, cuando tiene un poro en medio, ¿sí? El área superficial aumenta con la porosidad, si están de acuerdo. Porque aquí esta área 1 es mucho menor que esta área 2, ¿sí? El área 2 obviamente es mucho mayor, porque aparte de tener toda la que tenía se le agrega toda esta de aquí adentro. Entonces los poros hacen que aumente el área superficial. Ahora, por otro lado, el tamaño de las partículas también tiene que ver. Si yo tengo esta esfera, ¿sí?, de material, tiene también un área superficial expuesta 1. Pero ¿qué ocurre cuando yo la hago muy pequeñita? ¿Sí? Cada una de estas esferitas tiene un área superficial. Es la misma masa, pero el área superficial 2 es muchísimo mayor, ¿sí?, que esta área. Es decir, cuando yo fragmento el material, lo que estoy haciendo es aumentar su área superficial y por ende aumentar su poder catalítico, ¿sí? Entonces el área superficial aumenta con la disminución del tamaño de las partículas. Ahora, el diámetro de los poros también es un punto muy importante. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque cuando yo impregno mi catalizador, lo impregno no solamente en toda el área superficial, sino también dentro de los poros. Necesito que sea un tamaño propio para que permita el acceso de los reactivos dentro de los poros, porque dentro de los poros están los catalizadores y los sitios activos, ¿sale? Si yo le pongo un poro mayor, pues entonces ya va a poder entrar mi reactivo, reaccionar con mis sitios activos y salir como producto. Entonces el diámetro de los poros debe de ser lo suficientemente grande para que los reactivos puedan entrar, reaccionar con la superficie, interaccionar, absorberse y producirse el fenómeno de catálisis. Para superficies, sí, ya esto ya los habíamos visto, pero les menciono otra vez. Por ejemplo, para un soporte que es muy socorrido, que es la MCM41, se considera un soporte mesoporoso. Tiene un área superficial específica de 1000 a 1500 metros cuadrados por gramo y unos diámetros de poro, ¿sí? Porque esto es muy importante. Aparte de que tiene una gran área superficial, el diámetro de poro también me interesa mucho porque tiene que ver con qué moléculas puede trabajar este soporte, ¿sí? Tiene de 15 a 40 angstroms de diámetro de poro. Es mesoporoso. La sílice nanométrica tiene de 200 a 400 metros cuadrados, pero pues, ¿qué creen? No tiene porosidad. Mientras que el carbón activado tiene una gran área superficial, pero diámetros de poro muy pequeños. ¿Cómo se ve esto ya a nivel de superficie? Bueno, los cuadritos rojos son los sitios activos del catalizador, ¿sí? Y aquí tenemos ya el flujo de los reactivos, y ya lo tienen ahí, de la superficie del catalizador, ¿sí? Por un lado, debemos de tener suficientes sitios reactivos para lograr convertir todo mi reactivo a productos.
Si tenemos pocos sitios reactivos, lo que vamos a tener es una baja conversión. Cuando ya tenemos los sitios reactivos suficientes, llega nuestro reactivo, se absorbe, reacciona y se libera como producto. Entonces, una parte muy importante es la estabilidad térmica. Ya sea en su fase activa o en el soporte, no debe de degradarse o colapsar o cambiar de fase o estructura a la temperatura típica de la reacción. Yo tengo mi soporte y tengo mi sitio activo, es decir, ese cuadrito rojo me representa un punto de catalizador, un cristalito de mi catalizador. Cuando yo elevo la temperatura, no debe de cambiar de fase. Cuando cambia de fase ya queda completamente inútil, ya no sirve, ¿sí? O se degrada, pues ya tampoco me sirve. Por otro lado, puede llegar a absorberse y ya no lo suelta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se está arrastrando el catalizador. No quedó bien fijo al soporte. Eso también debemos de evitarlo. Por otro lado, puede llegar, convertirse, pero ¿qué creen? Que no se convierte el reactivo, sino cambia la estructura química del catalizador. Y como por último, llega, se absorbe y se queda. Es decir, este es un fenómeno típico de envenenamiento del catalizador. Se le absorben especies que ya no son desorbibles y lo que tenemos que hacer es regenerarlo. ¿Cómo se regeneran? Pues por lo general se hacen reaccionar con gases y se le eleva la temperatura para lograr desorber este tipo de especies que envenenan. Entonces ahora vamos a empezarle con lo que es la absorción, ¿sí? El fenómeno de absorción como tal no es otro más que en el cual las moléculas reactantes se adhieren a la superficie de un sólido. Ya les había comentado que todos los sólidos tienen la capacidad de absorber debido a una energía libre superficial que es endémica de todos los sólidos y de todas las superficies. Entonces, la absorción puede ser de dos tipos. Por un lado puede ser física o puede ser química. ¿Cuál sería la diferencia entre ellas? Bueno, pues que la física o fisisorción involucra básicamente fuerzas del tipo de Van der Waals. Los calores de absorción son similares al de condensación, son calores simples, ¿no? La quimisorción, por su lado, pues ya hay una formación de enlaces químicos entre la superficie del catalizador y los reactivos. Estas moléculas son mucho más reactivas que las fisisorbidas porque obviamente ya reaccionaron, ya se modificaron. Y los calores de absorción son comparables ya con los calores de reacción, es decir, con una combustión. Un delta H de absorción del oxígeno en carbón son de 330 kilojoules por mol, mientras que un delta H de combustión, es decir, de la oxidación del carbono, es de 394 kilojoules por mol. Es decir, son muy próximos ya. Las diferencias y comparaciones entre la fisisorción y la quimisorción, ya todos llevaron fenómenos de superficie, me imagino. Sí, profe. Perfecto. Entonces, toda esta parte sí seguramente ya la vieron. Sí. Perfecto. Ya nada más vamos a recordarla para que no se nos quede en el aire. Ok. ¿Sí? Y entonces sabemos pues que de la fisisorción pues son fuerzas de Van der Waals, de la quimisorción ya son enlaces como tal. Las temperaturas de fisisorción son bajas, las temperaturas de quimisorción son altas. Me estoy quedando sin tiempo. Déjenme ver a qué hora son. Sí, ya se nos está. Ahorita nada más vamos a dar 10 minutitos, por favor, y nos volvemos a conectar, si están de acuerdo. Nos conectamos al 10 para las 7, por favor. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sale? Ahorita nos vemos entonces. Gracias. Sí, profe. Gracias.